Yo empecé como dibujante arqueológico y hace muchísimo tiempo que me dedico a dibujar. Para mí dibujar era como parte de un juego, ¿no? Un juego imaginario que yo desarrollaba y en el que me sentía cómodo y muy bien. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo y he adquirido destrezas y conocimientos y he aprendido a caerme y a gestionar un poco la frustración de estar todo el día solo trabajando, pues he adquirido conocimientos suficientes como para enfrentarme a planificar páginas completas, álbumes e ilustraciones. Yo me definiría como un dibujante de cómics que a veces ilustra. Yo empecé como dibujante arqueológico y para mí fue importante empezar ahí porque conocía mucha gente interesante, conocía mucha gente que aún hoy me siguen, con la que sigo con una amistad y era muy jovencito y me trataron muy bien y al final lo único que tenía que hacer era dibujar lo que veía y para empezar es la bomba. Me tenía un sueldo, etcétera, y a mí la arqueología me aportó eso, además de sentirme arropado por un equipo que valoraba lo que hacía, básicamente porque ninguno de ellos sabía dibujar, pero sí tenían otros conocimientos que yo no tenía, ni tengo todavía. A mí la arqueología me interesa sobre todo en la parte que toca a la identidad paisajística. A mí el entorno, que es con lo que yo me quedo, ¿no? Por eso siempre tuve vinculación con la fortaleza, porque la caldera donde está situada es un lugar para mí no solo magnífico, sino mágico. Desde jovencito me iba para allá con unos cuantos amigos y estaba en ese lugar y podía apreciar esas montañas enormes, sagradas, los picos de Amurga y Umiaya y todos estos, y la fortaleza, ¿no? Para mí es un sitio especial. Y con Isako pude quitarme esos dos ¿cómo se dice? Estos dos pellizcos, que era el devolverle un poco a la arqueología ese momento feliz que pasé y a la fortaleza por seguir dándome esos momentos felices, ¿no? Yo empecé hace mucho tiempo cuando en la escuela de arte decías que querías ser dibujante de cómic y te ponían cara de palo o directamente te metían en pintura o en madera y ahí tendrías que formarte. Uno de los profesores míos en aquella época me comentó que no había espacio para mí en ese lugar porque no... yo estaba lo tenía muy claro, quería ser dibujante de cómic y él era el profesor de dibujo y claro, yo no cumplía con las pautas establecidas, aunque hacía los trabajos y los entregaba a tiempo, pues me supongo que la forma de dibujar de un ilustrador o un dibujante de cómic no tiene nada que ver con una persona que se quiere dedicar a la pintura. Son dos formas completamente distintas de dibujar. El que el que hace pintura o que hace dibujo artístico es una persona que trabaja desde un marco imaginario hacia adentro. Yo hago completamente todo lo contrario. Yo parto de figuras geométricas hacia fuera. Entonces esta persona me dijo que no había espacio para mí y le hice caso. De vez en cuando me he arrepentido y tal sobre este tema, porque yo me marché a la península jovencito y empecé a buscarme la vida.
Lo que pasa es que yo sí he tenido mucha suerte. Yo soy autodidacta, pero he tenido mucha suerte porque mi hermano mayor, Pedro Hernández Rivero, que es un artista plástico, me enseñó todas las cosas que uno debería saber para enfrentarse al papel en blanco, ¿no? El primer trabajo que realicé yo hace mucho tiempo fue un encargo del periódico Canarias 7. El Canarias 7 necesitaban una persona que se encargara de hacer una página semanal. Esto era para, creo que era para el suplemento del de Belingo, que lo dirigía por aquel entonces Esperanza Pamplona, que ahora está en el Heraldo de Aragón. Y entonces ella confió en mí a través de... Y en aquel momento había un equipo bastante interesante de gente. Estaba Julio, estaba Aitor Gesuraga, Ana Willy Feliu, Patricia. Había bastante gente interesante y metida muy vinculada a la cultura. Y era un equipo multidisciplinar y yo entré allí y encajé. Posteriormente eso aumentó y se quiso hacer una especie de suplemento infantil canario y entonces yo me encargué de dirigirlo y hacía unas 4 páginas semanales, una cosa así aproximadamente. Y eso me dio el rodaje suficiente como para después enfrentarme a otros proyectos de mayor envergadura. Uf, hay muchísimos autores que son referencias para mí. De hecho, cambian tanto y son tantos que hay veces que tengo que descartar algunos para meter a otros nuevos. Actualmente, aunque yo empecé a leer casi con Barry Windsor Smith, bueno, yo empecé a leer con Princesa de Marte, de Edgar Rice Burroughs, pero yo soy un lector apasionado de la fantasía y de la ciencia ficción. Yo me enamoré durante mucho tiempo de Ursula K. Le Guin y he pasado por prácticamente todos los relatos que pasan habitualmente la gente como yo, esa gente, como dice Bastián Vives, esos niños tristes, ¿no? Que son la gente esa que se queda en casa dibujando y que crean su mundo fantasioso, su mundo de fantasía, en el que se sienten cómodos y empiezan a desarrollar ese background de material y de información que después más tarde le puede servir. Actualmente, te digo, yo aprendí a leer con esto y me fijé mucho en Harold Foster, El Príncipe Valiente, porque fue un libro que llegó a mis manos muy chiquitito y me sorprendió la calidad gráfica, el realismo, etc. Después salté a Barry Windsor Smith, que era una persona que hacía Conan el Bárbaro, ya me llegó el último trabajo, su último trabajo. Después tuve que ir poco a poco desandando lo andado para encontrar más de su material y después me encontré en el boom de los años 80 con Son 84 o 1984, Moebius, etc. Lo que pasa que ahora me encanta Jesús Alonso Iglesias, son todos autores casi españoles, Jordi Lafebre, Matías Vergara, son autores de referencia porque han encontrado algo que yo todavía no puedo encontrar, que es esa simpleza de líneas, esa soltura de la tinta, que es un tesoro, ¿no? Los procesos con trabajos editoriales españoles son distintos. El precio por página tiene que ver mucho con la tirada que se realiza y muchas veces esa tirada no supera los 1.500 o 2.000 ejemplares, con lo que el precio por página que te pueden hacer es un coste bastante mínimo, con lo que con un cómic de 44 páginas más portadas y tal, que puede ser un trabajo de casi un año, menos de un año, pero pon tú 8 meses, pues no te sale muy a cuenta en el mercado español. ¿Qué pasa? Que a mí, como estaba publicando todo fuera, a través de Víctor Santos, que es otro dibujante bastante importante nacional, pues nos sentamos y desarrollamos la historia de Ezequiel Him Zombie Hunter, y que es un señor negro bastante tocho que se dedica a cazar zombies en un mundo posapocalíptico. Eso funcionó muy bien, pero en España nos pagaron bastante poco. ¿Qué pasa? Que esto después, con el tiempo, cuando se liberaron los derechos, a los 5 años aproximadamente, pues eso se publicó otra vez en Estados Unidos y en Italia.
Y en Estados Unidos nos contactó una productora del Reino Unido para hacer una serie de televisión. Y en ese proceso estamos. Sabes que uno a veces hace este tipo de trabajos, desarrolla este tipo de historias, fundamentalmente por lo que dije al principio, que uno que intenta es existir, ¿no?, en este mercado, que es un mercado difícil, a veces tosco, pero muy agradecido si tu experiencia vital quieres que vaya por este camino. Y uno nunca sabe, es decir, uno publica las cosas y de repente salen. Digamos que yo ya estoy en una fase en la que las herramientas que utilizo, las herramientas que pongo en marcha son las que me sirven, las que me funcionan. He dejado eso de que sea algo preferible o algo preferido en un segundo estadio, ¿no? Yo me encuentro cómodo dibujando los bocetos a mano y después me encanta trabajar la tinta sobre la Cintiq, ¿no?, que es la Wacom que tengo aquí, que está apagada. Y en eso es donde me siento cómodo, me siento realizado, tengo todo el tiempo del mundo y la herramienta esta digital me permite hacer unas cosas que antes no podía hacer porque antes trabajaba con la acuarela y aunque me era muy goloso trabajar con acuarela y con lápices de colores y tal, he pasado mejor vida trabajando digital y centrando en desarrollar y llevar a cabo lo que tengo en la cabeza para de forma más inmediata llevarlo al papel, ¿no? Que es lo que te permite las nuevas tecnologías y la tableta digital, ¿no? Me siento cómodo dibujando, me siento cómodo dibujando a mano alzada, me siento cómodo coloreando con la Cintiq. Yo trabajo con Clip Studio Paint, que es un programa japonés y que tiene la posibilidad de adquirir y crear tus propios pinceles, y eso me facilita mucho el trabajo para adaptarme a distintos tipos de narrativa. Es decir, estoy ahora en 2 proyectos, uno para el mercado americano que se llama Family Times y en él estoy con una línea, con un pincel muy determinado, y sin embargo para 99, una editorial de Ricardo Esteban Plaza, una editorial de la península, pues estoy haciendo Galdós y la ceguera con Juan Torres, con guión de Juan Torres. Y entonces, en el caso de Galdós y la ceguera, estoy utilizando otro tipo de pincel, con más ruido, una textura algo más sucia, y todo este tipo de proceso de búsqueda de material y búsqueda de cómo plantear el puzzle narrativo es lo que me divierte y es parte de lo que me hace sentir vivo. Vivir de la ilustración en Canarias es algo bastante complicado, pero voy un poco más allá. Vivir de la ilustración en España es algo bastante complicado. Eso no significa que no haya gente que se gane la vida en el ámbito nacional o en el ámbito local, pero tienes que conseguir una serie de factores y tener una suerte, que yo no diría suerte, sino una cuestión de trabajo, pero tiene que ver mucho con tu forma de ser. Ya no tendrías que ser solo un ilustrador o un dibujante de cómics, sino tendrías que ser una especie de agente, una de relaciones públicas, una especie de contable, un asesor fiscal. Y vete sumando lo que quieras. Una persona que esté en todos los meollos e intentando contactar con la gente apropiada para que le pueda facilitar trabajos. Y eso tiene muy poco que ver con el espíritu de autor, o vamos a llamarlo artista, entre comillas, ¿no? Porque por la experiencia que yo tengo, las personas que se centran en el proceso, el desarrollo artístico, son personas que se centran profundamente en ese desarrollo. Están buscando en la búsqueda de cómo contar las cosas y qué contar. Por lo general, la gran mayoría de los ilustradores y dibujantes de cómics que yo conozco, sus expectativas están por encima de su talento. Y eso es algo tan frustrante y tan
y tan importante a la vez porque te genera una autocrítica que puede ser perjudicial, pero que si uno consigue dominar y consigue de alguna forma delimitar, te permite crecer como autor. Entonces, por lo general, las personas que se centran en el proceso creativo no tienen mucho tiempo extra para poder dedicar a todo lo demás. Eso no significa que no haya gente que pueda hacer eso. Los hay. Hay gente que puede permitirse ese proceso porque tienen muy claro lo que quieren hacer, etc. Pero hay que... La gran frase es diversificar ingresos. Cuando uno quiere trabajar en el ámbito local, tiene que hacer productos que puedan no solo generarle riqueza, sino al mismo tiempo espacio en otros lugares donde saben que puede conseguir otros más proyectos o más desarrollos en proyectos, ¿no? Y al final el talento es muy importante, pero hay otra serie de cosas muchísimo más importantes que el talento. El talento es una cuestión que uno ya tiene y que puede desarrollar y que puede ir a más. Pero después está la disciplina de trabajo, el conocimiento y el tener ganas o curiosidad para abordar nuevos retos, etc. Hay un montón de cosas. El trabajo en sí, el saber tener una relación óptima con un equipo de trabajo, con editores, guionistas, saber establecer lazos con ese tipo de personas. Al final es una cuestión de acercarse a los demás e intentar encajar dentro de un equipo, ¿no?